Hola a todas y a todos, nos encontramos con un nuevo vídeo en el cual nos vamos a centrar en la explicación del supuesto práctico número 11, el taller de música. Bueno, pues más concretamente el taller de música, para ubicarnos un poco antes de empezar con lo que es la explicación en sí, sería importante matizar que podría ser abordado de dos maneras. Puede que el supuesto práctico que se nos plantee sea en un centro de educación infantil, en una escuela, en el ámbito formal, en definitiva, en el cual pues los destinatarios serían niños y niñas de 0 a 3 años. Pero también puede que se nos plantee este supuesto práctico para un ámbito no formal, en un periodo de 3 a 6 años de edad. Concretamente yo en este supuesto práctico voy a abordar principalmente lo que sería nuestra intervención, la realización de este taller de música en una escuela de educación infantil. Como digo, pues, y como bien sabemos, con niños y niñas de 0 a 3 años. Bien, dicho esto, bien, vamos a empezar un poco, pues, como siempre, ¿no? A la hora de poder abordar todo supuesto práctico, comenzamos por una parte de justificación y fundamentación. Más concretamente, qué tipo de teoría es aquella que nos tiene que acompañar para poder avalar bien ante el tribunal lo que sería una buena defensa de este supuesto. En primer lugar, es importante que empecemos hablando de por qué es necesaria la música en nuestra sociedad. Para ello es importante que hablemos de cómo la música realmente ha formado parte de los orígenes del ser humano. Tanto es así que incluso hay determinados indicadores de cómo en la prehistoria ya tenía un lugar la música en nuestras vidas, de cómo realmente a través de la música nos expresamos, nos liberamos, podemos establecer relaciones de afecto, etcétera. Por otro lado, también resulta interesante que podamos rescatar información, teoría, que además viene en los propios temas que trabajamos, ¿no? ¿Desde cuándo se interesa la escuela por la música? Aquí es importante el poder plasmar esa evolución de cómo realmente la música, al principio ni siquiera tenía protagonismo, luego empezó a tener un poco más de visibilidad, teniendo también un carácter un poco residual, pero poco a poco ganando visibilidad, hasta que pues en la actualidad pues podemos decir que tiene un papel importante y se considera que al final a través de la música se produce o se colabora en el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Luego, por otro lado, como bien viene siendo habitual, pues vamos a hablar de la legislación vigente en cuanto a todo lo que es la música en sí, ¿no? En este apartado resulta, pues muy importante, por supuesto, hablar de toda la normativa actual de educación infantil. Sabemos que, la normativa vigente en educación infantil ahora mismo es un poco delicada en el sentido de que únicamente tenemos el Real Decreto, el 95/2022, y seguimos encontrándonos a la espera de que en Andalucía pues existe una normativa específica para abordar este periodo de infantil, ¿vale? Entonces, en ese sentido es verdad que no sé si para el momento en el que tengan lugar las oposiciones ya es algo que estará mucho más consolidado. Bien, comentado esto, pues una parte importante en cuanto a lo que es los autores, y iba a decir autoras, pero es que realmente existen sobre todo autores, pues porque sobre todo a la mujer no se le ha dado mucha visibilidad, ¿no? Entonces, en cuanto a los autores vinculados con el mundo de la música, de la educación musical, es importante matizar que aunque nosotros aquí vamos a hablar de 5 principalmente, no todos son realmente importantes, ¿vale? Es decir, no hay que destacar a los 5. Nosotras concretamente, pues vamos a plantear, ¿no? Como digo, estos 5 autores. En primer lugar, ¿no? Tenemos este que está aquí un poco tapado, que es Jay Dalcroze, ¿no? El cual, como pone ahí, ¿no? Sería interesante destacarlo principalmente si vamos a hablar de la importancia del cuerpo en ese proceso de desarrollo musical, ¿no? Concretamente este autor nos hablaba, ¿no? Su método, como pone aquí, que es la euritmia, como pone aquí, pues se basó en la utilización del propio cuerpo como medio para poder experimentar, ¿vale? Entonces, como pone aquí, pues al final para él lo importante era conocer, comprender y disfrutar de la música, pero fijaos, a través del cuerpo y del movimiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos, o bien porque en el supuesto práctico nos venga algo de la importancia de lo que es el cuerpo y la necesidad de poder trabajarlo, o bien porque sencillamente nosotros y nosotras queramos darle una mayor visibilidad a esto, a la parte de cómo el cuerpo, ¿no? de cómo la comunicación no verbal acaba acompañando a lo que es el cuerpo, pues entonces sí que es importante destacar a este autor.
Luego tenemos también a Maurice Martenot. Bueno, pido disculpas de antemano si mi pronunciación no es la mejor, ¿vale? Bueno, concretamente, este autor nos hablaba acerca de esa aparición temprana o ese trabajo temprano cuando hablamos de lo que es el ritmo, ¿no? Es decir, de cómo realmente a edades muy tempranas empezamos a educar al menor, ¿no? En todo lo que es ese lenguaje musical, ¿no? Y de cómo realmente, bueno, pues existe, como pone aquí, ¿no? Aspectos son muy básicos, muy instintivos, ¿no? Como que el ser humano está preparado para poder desarrollar esa música, ¿no? Y realmente trabajándolo, pues se consigue al final una buena base que da lugar a lo que es, bueno, pues el desarrollo musical del menor, ¿no? También tenemos a Edgar Willens, el cual, bueno, pues para él, ¿no? Principalmente la importancia se encontraba recogida en el oído, ¿no? Una parte como muy protagonista. Entonces, evidentemente, a través de lo que es el entrenamiento con ejercicio, lo que es la audición acaba desarrollándose potencialmente. Luego tenemos a Carl Orff, el cual, bueno, pues sobre todo estaba, como pone aquí, ¿no? Enunció una serie de principios y ejemplos que ofrecen como muchas ideas a cualquier maestro, ¿no? Una visión como más general. Y luego por otro tenemos a Zoltán Kodály, el cual nos hablaba o consideraba como muy importante lo que es introducir en la rutina, ¿no? Lo que es la presencia de ese canto diario. Volvemos a insistir, ¿vale?, en esa idea de que no es necesario nombrar a todos estos autores, son sencillamente ejemplos de, bueno, pues de autores relevantes en el mundo de la educación musical y que pueden ser interesantes en función de cómo abordemos el propio supuesto. Bien, continuamos entonces. Y bueno, pues principalmente, como hemos comentado al principio, nos encontramos con un taller musical. Para ello es importante que destaquemos algunos aspectos o ideas claves dentro de lo que es la fundamentación. En primer lugar, destacar que son muchas las metodologías que podemos llevar a cabo en infantil. Esto es algo que ya sabemos y es algo que además conocemos por todos los temas del bloque de educación infantil, son bastantes temas, donde nos hablan, ¿no?, de diferentes formas de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien es cierto que el taller tiene, bueno, es uno de ellos, ¿no? Y el taller no tiene por qué, o sea, se diferencia de lo que son los rincones, ¿vale? Esto quiere decir que puede que no haya algún rincón en el que se haga un taller, no tiene por qué, puede que haya un rincón en el cual se desarrolle específicamente un taller, ¿no? Un taller de tecnología o un taller de música, por ejemplo, o un taller de manualidades o de relajación, etcétera. Bien es cierto que los talleres también pueden llegar a trascender más allá de los rincones. Tanto es así que, bueno, un poco recordando lo que ya nosotras y nosotros hemos estado viendo en todo este proceso de preparación de oposiciones, un taller al final son una serie de actividades, están sistematizadas, están dirigidas y, muy importante, tienen una progresión de dificultad, partiendo siempre desde lo más básico o lo más sencillo a progresivamente aumentando su complejidad, su dificultad. Podemos decir una progresión, como pone aquí, de dificultad ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, al final, en un taller lo que se pretende es que el niño o niña en cuestión adquiera diferentes recursos, como venimos diciendo, progresivamente, que vaya conociendo, en este caso, técnicas que va a poder utilizar de manera, como pone ahí, personal y creativa, ¿de acuerdo? Entonces es importante que también dejemos esto destacado, dejemos claro en el desarrollo de nuestro supuesto que conocemos qué son los talleres y que sobre todo le quede claro al tribunal que nosotros y nosotras lo que vamos a plantear de verdad tiene un sentido, ¿vale? Y que estamos eligiendo o estamos hablando de talleres en el ámbito musical no porque sí, sino porque conocemos realmente esta metodología y sabemos cómo abordarla en este periodo. Bien, llegados a este punto, como indicaba con anterioridad, la normativa que realmente pues se encuentra actualmente vigente, ¿no?, tras la reforma de la educación, en la que apareció la nueva ley educativa, la LOMLOE, sería el Real Decreto 95/2022 del 1 de febrero. Concretamente en este Real Decreto que venimos trabajando, que ha aparecido en el temario, se recogen una serie de modificaciones en relación a lo que ya venía estipulado en el periodo de educación infantil. Más concretamente, dentro de este Real Decreto, a nosotras nos interesa el área 3, que está vinculada con la comunicación y la representación de la realidad. Dentro de esta, en uno de los bloques, específicamente viene recogida la importancia de la educación infantil. Dicho esto,
pues vamos a destacar, ¿no?, algunas ideas más. Y es como realmente dentro de las aulas de educación infantil la música realmente tiene un papel que no tiene por qué ser de manera puntual, es decir, el tener que trabajar la música a través de un repertorio, pues como pone aquí, de canciones o en fiestas, ¿no?, sino que más bien también es un espacio concreto en el cual se puede llegar a aprender y se pueden llegar, como pone aquí, a exteriorizar sentimientos y sensaciones. Verdaderamente el objetivo que se acaba persiguiendo, ¿no?, con lo que es un taller de educación infantil es el poder crear un verdadero espacio de aprendizaje. Además, en el periodo de educación infantil siempre se habla de una educación globalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que al final, a través de un taller de música, podemos trabajar emociones, como destacamos aquí, y sentimientos, podemos también trabajar hábitos, podemos destacar normas de convivencia, podemos hablar de valores, podemos potenciar la expresión, el lenguaje, etcétera. Entonces, realmente podemos trabajar a través de un taller de música muchísimos aspectos y únicamente no dejar lo que es la música como algo, como decía al principio, ¿no?, de esta parte, que es como algo residual, como de manera puntual vamos a trabajar con una canción. Puede ir mucho más allá. Precisamente esto nos lleva a la idea del efecto Mozart. El efecto Mozart, como se comenta aquí, pues se ha comprobado, ¿no?, que la música puede producir un verdadero aprendizaje, una motivación y además también genera un comportamiento de lo más armonioso. Al final, a través de la música podemos llegar a establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje de lo más completo, ¿no? Y por supuesto, llegado a este punto, resulta imprescindible poder hablar de las teorías de las inteligencias múltiples de las que nos hablaba Gardner, ¿no? Gardner comenta que, bueno, mucho más allá de lo que podemos pensar y de cómo se mide el propio proceso de aprendizaje en el aula, que en muchas ocasiones suele ser más a través de una expresión oral o escrita, existen múltiples formas de inteligencia. Ese tipo de inteligencia, entre ellas, está también la de la música, ¿no? Pero también existen muchas más. Existe la inteligencia, pues a lo mejor espacial, o la inteligencia interpersonal o intrapersonal, ¿no? En fin, existen múltiples formas de poder llegar a relacionarnos, a comprender el mundo, etcétera. Entonces, tener presente esto en esta parte resulta interesante, ¿de acuerdo? El dejar explícito esto en nuestro supuesto resulta interesante. También destacar que la música en el aula de educación infantil puede ser abordada de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Puede ser, tal y como se indica en este primer punto, como un eje metodológico, es decir, es uno de los elementos de la forma de la metodología en la que lo vamos a abordar y de la propia programación. También puede ser, igual que puede ser de una manera global, como ocurre en este punto 1, puede ser de una manera más específica. ¿Cómo? Pues en una unidad didáctica concreta, es decir, si en la unidad, en mi programación hay pues 12 unidades didácticas, ¿no?, o 10 unidades didácticas, o las que sean, una unidad didáctica va a ser específicamente sobre la música. ¿Qué ocurre también? Pues también podemos encontrar otra tercera opción de cómo abordar la música en educación infantil, tal y como se indica aquí, a través de rutinas específicas dentro de lo que es la jornada escolar. Por ejemplo, pues una hora de la música o el rincón de la música, ¿no?, etcétera. También puede ser una actividad específica que tiene lugar en momentos muy concretos, ¿de acuerdo? Y por último también puede ser en base pues a un programa o un taller, como viene siendo el caso en este caso, ¿no? Que bueno, pues sea no solo de música entendido como lo que es el generar un sonido, ¿no? También trabajando a través de ella pues lo que es la expresión, la creatividad, el arte, la propia psicomotricidad, etcétera. Bien, llegados a este punto vamos a hablar de la contextualización y los destinatarios-destinatarias. En primer lugar, en este apartado resulta importante que hablemos de la ratio. Como bien sabemos, la ratio que abordamos es de 8, de 13 y de 20 en función del periodo en el que nos encontremos. Si es de 0 a 1 año, si es de 2 a 3 años, perdón, de 1 a 2 años es de 2 a 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, resulta importante que en función del supuesto práctico en cuestión que nos den, pues nosotras determinemos. Entonces, pues si en el supuesto práctico nos dicen que creemos un taller de música para niños y niñas que pertenecen al periodo, pues de 2 a 3 años, es importante que destaquemos el tipo de ratio concreta por el que, bueno, pues
de los niños y niñas con los que vamos a trabajar. Luego también resulta interesante poder hablar de las etapas del ciclo vital. Si efectivamente es de niños y niñas de 2 a 3 años, es importante que hablemos de las características de los niños y las niñas en este periodo. Importante también en este apartado destacar otro tipo de aspectos o de información que nos es facilitada en el supuesto. Hablamos de las características culturales de la zona, hablamos de entidades o de centros educativos u otras instituciones que son nombradas en el supuesto práctico. También si nos dan algún tipo de datos sobre la familia, sobre el barrio, etcétera. Por otro lado, también resulta interesante que tengamos muy en cuenta qué características evolutivas tenemos en relación a la música en función de la edad. Para ello nos vamos a basar en este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Fijaos, de 0 a 2 años, por ejemplo, el tipo de desarrollo en cuanto a lo que es la música que podemos encontrar sería este de aquí. Por ejemplo, pues empiezan a predominar los estímulos sonoros, se inicia el ritmo musical, el cual se va perfeccionando progresivamente. Fijaos, a partir del año y medio, pues ya se empieza a utilizar el cuerpo para poder responder a la música y se empieza a expresar por medio a través del canturreo. Dependiendo, de acuerdo, de cómo, de la edad que nos digan, pues el abordaje, ¿no?, en cuanto a lo que es ese desarrollo musical, pues será diferente. Por esto, esta tabla tiene bastante importancia, porque, claro, las características de las que podemos hablar aquí pueden ser más, a lo mejor, evolutivas o físicas, ¿no? Pero, claro, tratándose de un taller de música, resulta imprescindible que incluyamos este tipo de información. Bien, si continuamos, podemos hablar del siguiente apartado de nuestro supuesto práctico, que como bien sabemos son los objetivos. Para poder hablar de los objetivos podríamos destacar concretamente dentro de lo que es el Real Decreto 95, más concretamente en el área 3, que es el del lenguaje, nos habla, ¿vale?, de algunos objetivos vinculados con el ámbito musical. Concretamente el objetivo 1, que es expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de distintos lenguajes, eligiendo el que mejor se ajusta a cada intención. Pero también tenemos el 6, que es el desarrollar la sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a manifestaciones propias del lenguaje, tanto corporal, musical, plástico, etc. Estos son los dos objetivos que aparecen dentro de la normativa. Ahora bien, estos tienen que ser los dos objetivos generales que aparezcan, no tienen por qué. Si queréis podemos nombrarlos y en base a poder nombrar estos dos objetivos, que son los de la normativa, podemos crear nuestro propio objetivo general, que sí que estará vinculado al 100% con lo que es la educación infantil. Después de los objetivos generales, obviamente, nos vienen siempre acompañando una serie de objetivos específicos. ¿Cuáles van a ser esos objetivos específicos? Pues, en primer lugar, manipular libremente los materiales sonoros, luego utilizar los materiales sonoros de manera creativa, realizar exploraciones acústicas, vivenciar a través de los sentidos las características físicas del sonido, familiarizarse con los distintos tipos de instrumentos, sensibilizar los órganos de los sentidos, ejercitar el tacto, educar el oído, experimentar de manera global en la relación que se da entre la música y el lenguaje, etc. Continuamos con los contenidos del taller. Importante decir que el contenido del taller puede ser abordado desde una triple dimensión. ¿En qué sentido? Bueno, pues como bien sabemos, son 3 las áreas que se abordan desde el periodo de educación infantil. Realmente la música puede estar presente en estas 3 áreas, ¿de acuerdo? Las 3 áreas de conocimiento y de experiencia. De ahí la idea de que puede ser abordado desde una triple dimensión, ¿vale? También, por supuesto, podemos trabajarlo desde un contenido transversal. Como bien indicábamos en un principio, principalmente el área del que forma parte es el área 3, que está relacionada con la comunicación, con el lenguaje, pero concretamente está formando parte dentro del bloque 3, que es el lenguaje artístico y musical, ¿vale? Esto es algo que también podemos destacar en este apartado de contenidos. Continuamos con el siguiente apartado, que son los principios metodológicos que van a regir el abordaje de este supuesto práctico. Para ello vamos a basarnos principalmente en esa idea de que a través de la metodología lo que pretendemos es satisfacer una serie de necesidades que pueda llegar a tener el niño o niña, a la misma vez que poder potenciar su propio desarrollo. Para ello, ¿qué es lo que tiene que estar presente? Pues imprescindible la afectividad, la autonomía, el aprendizaje que sea significativo, por supuesto todo lo que es el andamiaje, es decir, esa idea de acompañamiento
en el proceso en el que el niño se está familiarizando, poco a poco se va introduciendo en el mundo de la música. Bueno, la globalización, desde esa idea que hemos comentado, que al final todo lo que aprende el niño y la niña en el periodo infantil debe de estar conectado, todo con todo, de ahí esa idea de globalidad. Por otro lado, pues también la socialización, la propia actividad lúdica, que es algo que tiene mucho protagonismo como un ente metodológico muy importante dentro del periodo infantil, así como también la creatividad, entre otros. Alguna propuesta que también nosotras hacemos, ¿no?, para poder trabajar en la parte de metodología es esta secuencia de trabajo. Es una propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final no tenéis por qué abordarlo vosotras y vosotros así exactamente, ¿no? Pero sí que es verdad que es una manera, esta secuencia de trabajo es una manera a través de la cual el niño o niña poco a poco va introduciéndose en esa educación musical. Si os fijáis, en el punto 1 hablamos de escuchar, en el 2 imitar, en el 3 reconocer, en el 4 reproducir y en el 5 improvisar y crear. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empezamos desde lo más básico, que es la escucha, hasta lo más complejo, que es la improvisación y la creación. Vuelvo a reiterar que es sencillamente una propuesta que puede servir para poder plantear un poco pues una metodología en este supuesto, ¿de acuerdo? También, por otro lado, existen una serie de orientaciones metodológicas que vienen recogidas dentro del Real Decreto 95/2002. Entre ellas, ¿cuáles podemos destacar? Pues principalmente, ¿no?, la atención a la diversidad, los ritmos de aprendizaje. Los niños y las niñas, ¿no?, al final, en el periodo infantil, tienen su propio proceso de desarrollo, un proceso de desarrollo en el cual, bueno, pues no hay nada marcado, hay una tendencia de desarrollo, pero no hay nada marcado. Luego también es importante que partamos de una serie de conocimientos previos, los cuales, bueno, pues pueden venir de casa, ¿no?, y demás. También es importante tener en cuenta las relaciones con la familia de los niños y las niñas, el trabajo en equipo entre los profesionales y, por supuesto, una idea que ya venía arriba recogida, que es el aprendizaje significativo. Bien, continuamos con el siguiente apartado, que es una de las partes pues que más asientan lo que es nuestro supuesto práctico, en este caso, ¿no?, las actividades. Bueno, evidentemente los talleres que pueden ocupar una sola sesión, ¿de acuerdo? Es decir, el planteamiento de nuestras actividades puede ir enfocado a una sola sesión, o también pueden ser talleres que, bueno, pues estén planteados a modo rutina, de tal manera que se repiten durante todo el curso. ¿Qué tipo de planteamiento podemos seguir? Pues podemos hacer una fase de inicio donde pues se presenta el taller, ¿no?, a las familias, a la tutoría, ¿no? En fin, se ambienta el aula, se empieza con un cuento motivador, se inicia en definitiva. Luego una fase de desarrollo en la cual, bueno, pues se va a llevar a cabo la mayoría de lo que son las actividades y se van a trabajar la mayoría de los contenidos que se planteen. Y luego ya, por supuesto, pues una fase final en la cual además pues puede haber una demostración de aquello que se ha estado trabajando, ¿no?, a lo largo de la duración del mismo. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, al final las sesiones generalmente deben de tener una duración de no más de 45 minutos. Estamos hablando de niños y niñas pues pequeñitos, donde, bueno, pues el periodo de trabajo, ¿no?, que trascienda más allá de eso, pues sería demasiado excesivo. Aquí, bueno, pues os planteamos diferentes formas de poder abordar cada sesión. Generalmente, bueno, pues que se haga algún tipo de actividad previa de motivación, pueden ser unos 10 minutos, actividades de desarrollo 25, luego también que haya actividades dirigidas y luego también actividades libres. Luego, bueno, pues está la vuelta a la calma, que son más o menos unos 10 minutos. Aquí, bueno, la idea es un poco volver al estado inicial después de toda esa parte de expresión o de emoción que pueda llegar a suponer el poner en práctica el taller. A partir de ahora, ¿qué tipo de actividades, de qué manera concreta podemos trabajar nosotros pues esa educación musical? Existen diferentes maneras, ¿de acuerdo? Nosotras vamos a plantear muchísimas actividades que son muy sencillas y las vamos a categorizar en función de aquello en lo que queramos abordar la música. Por ejemplo, aquí tenemos la educación auditiva. También tenemos para poder trabajar el timbre, una serie de actividades que, me reitero, son actividades muy, muy sencillas. Estamos hablando de niños y niñas de infantil. Actividades para poder trabajar el tono, la intensidad, la duración. También, pues, por ejemplo, el tema de las melodías, ¿no? Ejercicios de respiración con instrumentos, la educación vocal.
Y aquí me voy a parar porque vamos a hablar de algunas ideas más concretas. Estas ideas más concretas se les puede dar forma de manera pues, diferente en función de las características del supuesto. Si por ejemplo fuese un supuesto de una zona donde bueno, pues haya mar, por ejemplo, tendría sentido algunas de las cosas que hemos planteado aquí. Por ejemplo, imaginémonos que en el supuesto práctico nos sitúan en Cádiz, un pueblo de la costa gaditana, ¿no? Pues un tipo de actividad sería escuchamos los sonidos del mar, para que los niños y las niñas vayan aprendiendo a diferenciar, ¿no? También otro tipo de cosas, pues creamos instrumentos con elementos del mar, por ejemplo, conchas, piedras, ¿no? Fijaos, todo esto va a depender mucho del tipo de supuesto. Imaginaos que en lugar de ser un supuesto, como el ejemplo que acabo de poner, que sea en el mar, pues sea en otra zona que sea también característica. Pues quizá podemos usar también, tener en cuenta las características de esa zona para que estén presentes en nuestras actividades, ¿vale? También podemos crear un aerófano. El aerófano es un instrumento muy sencillo, es como si fuese un listón, el cual bueno, pues vibra en la boca, ¿no? Además, es un tipo de instrumento que también usaban en la época de la prehistoria, con lo cual es algo que tiene ya como muchísimo recorrido histórico. También podemos hacer musicograma o pintar la propia música, también podemos hacer danzas tribales, por ejemplo, fijaos, hacer un cuento sonoro y vincularlo con lo que es la propia historia, ¿no? Hacer paisajes sonoros, audiciones sobre el mar, talleres con familias, ¿no? Como digo, bueno, pues esto depende un poquillo del tipo de supuesto práctico. Lo ideal es que lo tengamos en cuenta, las características de la zona, para poder asentarlo, ¿no? En las ideas de las actividades. Bien, ¿qué es lo que ya un poco planteamos? Pues tenemos lo que son los recursos. En cuanto a los recursos, ¿qué tipo de aspectos vamos a usar? Bueno, evidentemente canciones, ¿de acuerdo? También audiciones, las praxias bucofonatorias para lo que es el propio desarrollo, ¿no? De lo que es el lenguaje. Dentro de lo que son los instrumentos, pues obviamente instrumentos desde percusión, de viento, de cuerda. El propio cuerpo es un instrumento en sí mismo. Instrumentos también caseros, la danza, el juego y por supuesto también recursos multimedia. Si continuamos, pues a modo de recursos humanos tenemos por supuesto la presencia de los educadores, los técnicos y las técnicos de educación infantil, el maestro de educación infantil, director o directora, voluntariado, así como también pueden tener presencia otras asociaciones o entidades de la zona o instituciones que aparezcan también en el propio supuesto. Dentro de los recursos espaciales, pues hablaremos de salas de uso múltiple, así como también el propio aula o el entorno como una fuente sonora. La atención a la diversidad, bueno, pues no hay que olvidar, ¿vale?, de que al final el periodo infantil es un periodo, como he comentado antes, que el desarrollo, aunque existe una tendencia de cómo se desarrolla el propio ser humano, pero luego cada persona tiene su propio ritmo. Entonces es importante que en este apartado dejemos muy clara esa idea de cómo realmente el objetivo principal aquí es poder potenciar capacidades de los niños y las niñas. Entonces, las capacidades de uno no son las capacidades de otro, pero eso no significa que no se pueda, o sea, que no llegue, que realmente, ¿no?, estas capacidades pueden llegar al techo, por así decirlo, o al máximo de lo que se pueda, y a lo mejor entre sí existen diferencias entre los niños y las niñas, pues porque cada uno es diferente. Entonces, dejar claro que realmente lo que se pretende es conseguir objetivos individualizados de cada niño y de cada niña, ¿no? Y del que tenga un buen sonido, un buen oído, lógicamente, pues esta parte se va a ver como más resultados, ¿no? Mientras que a lo mejor otro, pues lógicamente tendrá otro planteamiento y destacará por otro tipo de cosas, ¿no? También destacar aquí que para quien sea necesario, pues podemos hablar de actividades de refuerzo y de ampliación. Bien, bueno, para ya concluir, ¿no?, aquí os presentamos algunos bibliografía, ¿no?, que pueda llegar a ser de interés. Y bueno, pues nada, ¿no?, esperamos que pueda serviros estas orientaciones para poder abordar este supuesto y que os haya gustado. Un saludo.